Bienvenidos a un video más de mi canal, Chris de Física. El día de hoy vamos a abordar el tema de conversión de unidades. Vamos a aplicar lo visto anteriormente en cuanto a sistemas de unidades. Si desean ver el contenido en cuanto a sistemas, aquí en la parte superior ustedes van a poder ver el enlace para que ustedes puedan analizar qué sistemas nomás existen en el estudio de la física. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve el tema de conversión de unidades? Me sirve para poder pasar de un sistema a otro mediante el uso de factores de conversión, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos en cuanto a conversión de unidades. El primer ejemplo me dice 8 pulgadas a centímetros y el segundo ejemplo me dice 48 metros a pies, ¿sí? En este caso estamos hablando de una magnitud o también conocido como de una cantidad física, que en este caso estamos hablando de la longitud, ya que la longitud puede ser expresada en metros, en pies, en centímetros o en pulgadas, ¿sí? Todo depende del sistema de unidades que se desee trabajar. Casi siempre nosotros trabajamos con el sistema internacional, es decir, el sistema SI, ¿sí? Entonces, vamos a transformar valores que tienen la unidad de la longitud en diferentes sistemas. Para poder transformar, ¿sí? Para poder realizar la conversión de unidades, nosotros debemos saber o simplemente obtener el factor de conversión, ¿sí? Existen muchos factores de conversión debido a que existen varias cantidades físicas. Entonces, es importante tener un documento en el cual ustedes puedan obtener fácilmente su factor de conversión, el cual yo lo conozco como la tabla de conversión de unidades, ¿sí? En la cual ustedes pueden obtener los diferentes factores. Por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo me habla de transformar 8 pulgadas a centímetros. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos escrita la palabra de la unidad. Pero nosotros, en nuestro análisis, debemos representarlo. Estas unidades de medida que están expresadas en palabra, debemos utilizar su símbolo. Es decir, el símbolo de la pulgada es el IN y el símbolo del centímetro es el CM, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El ejercicio sería o se presentaría de la siguiente manera: transformar 8 pulgadas a centímetros. Aquí ya voy a trabajar con el símbolo de la unidad de medida, porque es importante conocer su símbolo, ¿sí? Ya que eso nos va a evitar posibles confusiones en los siguientes análisis, ya cuando nos centremos a los movimientos, ¿sí? Entonces, empezamos, me dice 8 pulgadas transformar a centímetros, ¿sí? Para poder realizar esa transformación, yo debo ya conocer, o si no, como decía, obtener mi factor de conversión, ¿sí? Que yo, para obtener mi factor de conversión, puedo utilizar una pulgada, ¿cuánto me equivale a centímetros? O si no, al revés, un centímetro, ¿cuánto me equivale a pulgadas? ¿Sí? Pero eso sigue siendo mi factor de conversión. Por ejemplo, yo quiero saber una pulgada, ¿cuántos centímetros va a tener? ¿O cuántos centímetros me equivale una pulgada? Y según la tabla de conversión, específicamente en la tabla de longitud, me dice que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Ese es mi factor de conversión. Y mediante el uso de este factor de conversión, yo ya voy a poder realizar la conversión de unidades. Entonces, empezamos. Siempre inicio con el dato que me está dando el ejercicio, es decir, 8 pulgadas, y digo, a ver, 8 pulgadas voy a transformar a centímetro. Y para poder realizar la transformación de centímetro podemos realizar dos procesos. Una, mediante lo enseñado y lo aprendido en matemáticas, que es la regla de 3 simple, o si no, el método que yo les enseño, la cual consiste en ubicar dos líneas verticales y una línea horizontal. ¿Para qué me sirve eso? ¿Sí? Para ubicar partes de mi factor de conversión, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior voy a ubicar una parte de mi factor según la necesidad.
Por ejemplo, yo quiero eliminar la pulgada. Como se encuentra en la parte de arriba, y yo por conocimiento matemático para poder anular, ¿sí?, debo ubicar o debe encontrarse lo mismo, pero en la parte inferior. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si yo quiero eliminar la pulgada, yo tengo que ubicar la pulgada que se encuentra de mi factor de conversión en la parte inferior, ¿sí? Ubico la pulgada en la parte inferior de mi factor, entonces el sobrante debo ubicarle en la parte superior, es decir, 2,54 en la parte superior. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo voy a eliminar unidades de medida, tiene que ubicarse correctamente para su respectiva eliminación. Es decir, si yo elimino pulgada que se encuentra en la parte de arriba, tengo que esa pulgada eliminar con la misma pulgada, pero que se debe encontrar en la parte de abajo, es decir, en esta posición. Como se encuentran en diferente posición, serán anulados, ¿sí? Como ya les anulé, ¿qué me queda? ¿Qué unidad de medida me está quedando? Pues lo que ustedes observan aquí, el centímetro. Y es a lo que yo quería llegar. Entonces simplemente digo, a ver, como ya simplemente anulé la unidad de medida que no necesitaba, ya debo realizar la operación matemática que me indica. Por ejemplo, todo lo que se encuentre en la parte superior, o también conocido como el denominador, tiene que ser multiplicado y tiene que ser dividido para los números que se encuentren en la parte inferior. ¿A qué me refiero? El 8 se encuentra en la parte superior, que tiene que ser multiplicado por el 2,54 que también se encuentra en la parte superior. Y como la unidad se ubica en la parte inferior, simplemente tendría que dividirla con la unidad, ¿sí? Entonces mi operación matemática sería 8 por 2,54 dividido por 1, ¿sí? ¿Qué resultado me irá a dar? Deben resolviendo ustedes en su calculadora rápidamente. Listo. ¿Qué resultado les da a ustedes? Este resultado tiene que darles 20,32 centímetros. Este sería el resultado de transformar 8 pulgadas a centímetros, ¿sí? Primer ejercicio resuelto. Vamos al segundo ejercicio, en el cual me dice transformar 48 metros a pies, ¿sí? Y como les decía en el ejercicio anterior, no debo olvidarme cuál es el símbolo de la unidad de medida. Por ejemplo, en este caso, el símbolo de los metros viene a ser simplemente una letra M. Y el símbolo de los pies viene a ser una F y una T, ¿sí? Listo, 48 metros a pies. Entonces, nuestro ejercicio se representaría de esta manera simbólicamente: 48 metros transformar a pies, ¿sí? De igual manera, tengo que determinar mi factor de conversión. Mi factor de conversión, en este caso, debo relacionar los metros y los pies. Y según la tabla de conversión de unidades me dice que un metro me equivale a decir 3,2808 pies. Es importante en el caso de la realización de conversión de unidades utilizar varios decimales, ¿sí? Porque se pueden presentar cantidades muy pequeñas y es necesario utilizar varios decimales para tener un poquito más de exactitud en cuanto a los valores obtenidos. Entonces, mi factor de conversión es un metro me equivale a decir 3,2808 pies. Una vez que yo determiné mi factor de conversión, simplemente voy a usar la transformación. Y digo, a ver, empiezo con el dato que me da el ejercicio, 48 metros. ¿Sí? 48 metros voy a transformar. Entonces digo, a ver, ubico una línea vertical, una segunda línea vertical y una línea horizontal, en donde voy a ubicar parte de mi factor de conversión. Como los metros se encuentran en la parte superior, entonces los metros de mi factor de conversión lo ubico en la parte inferior. Y el sobrante de mi factor tengo que ubicarle en la parte superior. ¿Sí?
parte del factor de conversión en la inferior y la otra parte en la superior. Compruebo si es que ubiqué correctamente, ¿sí?, mi factor de conversión, y simplemente como compruebo mediante la eliminación de la unidad de medida. Digo, los metros que quiero anular, que se encuentran en la parte superior, tiene que haber 1 metro en la parte inferior, y sí se encuentra. Entonces, está ubicado correctamente. Y solamente tengo que realizar la operación. Y digo, a ver, 48 metros multiplicado, porque como se encuentra en la parte superior, el 3,2808, entonces tengo que multiplicarlo. 48 por 3,2808 pies. ¿Qué resultado me viene a dar? El resultado de 157,4784 pies. Ese sería mi resultado, ¿sí?, de transformar 48 metros a pies. 48 metros me equivale a decir 157,4784 pies. Segundo ejercicio resuelto. Siguiente ejercicio. En este caso nos vamos a pasar a otra cantidad física, que en este caso me dice kilogramos y libras. ¿A qué magnitud física pertenecerá estas unidades de medida? Kilogramos y libras. ¿Sí? Les leo en la cajita de comentarios. En este caso, kilogramos y libras pertenecen a la cantidad o magnitud física que es la masa. La masa de un cuerpo. Entonces, en este caso vamos a pasar 10 kilogramos de masa a libras, ¿sí? De igual manera, no tengo que olvidarme y debo utilizar el símbolo de la unidad, ¿sí?, de la unidad de medida. En este caso me dice 10 kilogramos, símbolo del kilogramo, correcto, K y la G. Y esto me dice que debo pasar a libras. Y la libra, el símbolo es una L y una B, ¿sí? Entonces, kilogramos KG y libras LB. Entonces, vamos a utilizar, para poder realizar la transformación de unidades, mi factor de conversión. Que en este caso, mi factor de conversión va a ser, o va a relacionar, 1 kilogramo, ¿cuántas libras tiene ese kilogramo? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? En este caso, por tabla de conversión, me dice que 1 kilogramo me equivale a decir 2,2046, ¿sí? 1 kilogramo equivale a decir 2,2046 libras. Ese es mi factor de conversión. Una vez conocido el factor de conversión, ustedes ya lo saben, procedemos a realizar la transformación de unidades. Empezamos con el valor, ¿sí?, que vamos a transformar. Ubico una línea vertical, otra línea vertical y luego una línea horizontal, en donde voy a ubicar mi factor de conversión y digo, a ver, si quiero eliminar el kilogramo que se encuentra en la parte superior, ¿dónde ubicaría el kilogramo de mi factor de conversión? ¿Superior o inferior? ¿Qué dicen ustedes? Listo. Ubico en la parte inferior y el sobrante ubico en la parte superior. Verifico si está ubicado correctamente mediante la eliminación. Digo, kilogramo en la parte superior, kilogramo en la parte inferior. Está correcto. Entonces simplemente digo, realicemos la operación que me dice. No se olviden que todo lo que se encuentra arriba se tiene que multiplicar y dividir para lo que se encuentra abajo. ¿Qué voy a multiplicar? El 10 por el 2,2046 y divido para la unidad. Entonces, si yo multiplico 10 por 2,2046, ¿cuánto me viene a dar? ¿Sí? Listo, algunos ya se dieron cuenta, simplemente es la misma cantidad recorrida a la coma. Entonces, mi resultado sería 22,046 libras. Eso sería el resultado. Es decir, 10 kilos me equivale a decir 22,046 libras. ¿Sí? Tercer ejercicio resuelto. Y nos vamos por el último, que en este caso
como ustedes pueden observar, ya no está expresado en palabras. ¿Por qué? Porque es una unidad compuesta, ¿sí? Es una unidad en la cual pertenece a una magnitud derivada, ¿sí? En este caso me dice kilómetros sobre hora y metros sobre segundo. ¿A qué unidad, a qué magnitud física pertenecen estas unidades de medida? ¿Qué me dicen ustedes? Listo, quienes lo mencionaron, aceptaron. Esta pertenece a la velocidad, que es una magnitud derivada, ¿sí? En este caso tenemos dos unidades de la cual está compuesta la velocidad. En este caso, kilómetros y horas. Hay dos maneras de realizar la conversión de unidades: la larga y la corta, ¿sí? En este caso les voy a explicar los 2 métodos y ahí queda a libre elección, ¿sí? Vamos por el método largo. En este caso, como hablamos de 2 unidades de medida, debo utilizar 2 factores de conversión. En este caso, voy a utilizar de kilómetros a metros. Y digo, a ver, primer factor de conversión. 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Cuántos metros me equivale en un kilómetro? Muy bien, 1000 metros. Mi primer factor, ahora de horas a segundos. Y digo, mi segundo factor es 1 hora. ¿Cuántos segundos tiene? ¿Qué me dicen ustedes? No me dirán que 60, ¿sí? Porque la gran mayoría comete ese error. Muy bien, algunos ya lo atinaron. 3600 segundos. Como ya tengo mis 2 factores de conversión, procedo a realizar la transformación de unidades. Empezamos con el mismo dato, no se olviden. 72 kilómetros sobre hora lo voy a transformar a metros sobre segundo. Como tengo 2 factores de conversión, debo ubicar 2 veces, ¿sí?, esa fracción. Entonces, ¿qué hago? Una línea vertical, segunda línea vertical y una tercera línea vertical, ¿sí? Y trazo mi horizontal. ¿Por qué hago eso? Porque yo tengo 2 factores de conversión. Entonces, en la primera ubico mi primer factor y en la segunda fracción mi segundo factor. Entonces, empezamos. Digo, a ver, me dice 1 kilómetro, 1000 metros. ¿Dónde ubicaría el kilómetro y dónde ubicaría los 1000 metros? ¿Sí? Como el kilómetro se encuentra en la parte de arriba, el kilómetro de mi factor tengo que ubicarlo en la parte de abajo y el resto de mi factor en la parte superior. Listo. Compruebo si ubiqué correctamente. Digo, a ver, kilómetro arriba, kilómetro abajo, correcto. Me voy por la segunda. Tengo la hora abajo. Entonces, de mi factor de conversión, ¿dónde tengo que ubicarlo? Acá arriba, 1 hora arriba. Y abajo, el sobrante de mi factor, 3600 segundos. Compruebo. Digo, a ver, la hora se encuentra en la parte de acá abajo y la hora se encuentra en la parte superior. Se eliminan y está resuelto, ¿sí? Ahora solamente tengo que realizar la operación que me indique. Digo, a ver, 72. Me dice que multiplique por los 1000, que me daría 72.000. Que multiplique por la unidad, sigue siendo 72.000, pero hay una cantidad en la parte inferior que sería división. Sería 72.000 dividido para 3600. ¿Cuánto les da a ustedes? Correcto, les va a dar 20 metros sobre segundo. Y ahí estaría resuelto, ¿sí? Ese es el método largo. Y el método corto, que es más aconsejable, consiste en que al valor que a mí me da el ejercicio, es decir, 72 kilómetros sobre hora, yo tengo que simplemente dividir para un valor constante. ¿Cuál es ese valor constante? El 3,6. ¿Sí? Si yo divido mi valor expresado en kilómetros sobre hora para 3,6, automáticamente tengo en metros sobre segundo.
¿sí? Si yo divido 72 para 3,6 me va a dar 20. El mismo 20 que yo obtuve acá, ¿sí? Listo. Ahora, una nota, ¿sí? Una cosita ahí. ¿Qué pasaría si en cambio el proceso es inverso? Es decir, no quiero desde kilómetros sobre hora, sino empezar desde metros sobre segundo y terminar en kilómetros sobre hora. El método corto, pues simplemente se cambia la operación. En vez de ser división, viene a ser multiplicación, ¿sí? Entonces ahí pasaría en cambio al revés, de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Y si me voy por el método largo, simplemente se invierten los factores, es decir, kilómetro arriba, 1000 metros abajo, 1 hora abajo, 3600 segundos arriba, ¿sí? Ahí queda a libre elección de ustedes. Método largo, método corto, ¿sí? Aconsejable, método corto, ¿sí? Listo, ha sido un gusto hablarles sobre este tema de conversión de unidades. Nos veremos en un siguiente video. No se olviden de seguirme, compartir y suscribirse a mi canal, que estaré subiendo más información. Nos vemos.